Bien, pues en este video vamos a continuar practicando lo básico de Visual Basic. La intención de hacer un ejercicio de paleta de colores, desde luego programando en Visual Basic, es repasar códigos que hemos visto como for each, el if. Ya hicimos algo de colorear en videos pasados de esta misma serie. Si no los has visto, puedes regresar hacia ellos. Y si no, este video lo vamos a tratar de explicar como si fuera la primera vez que ves este tipo de códigos. Bueno, mira, la primera intención, el primer ejercicio para practicar, para seguir iniciándonos con Visual Basic, es que en la columna A dibujemos cada una de estas celdas con un color distinto, por así decirlo, porque nos vamos a basar en algo que se llama, un código que se llama .color index. .color index es una paleta, es una gama de 56 colores distintos. Hay otras formas de colorear, hay otros códigos para colorear en Visual Basic, pero .color index es el que vamos a utilizar ahorita con la intención de que en la primer columna, en la columna de A, queden ahí los 56 colores. Sirve que conocemos esa paleta, esa gama de colores del código .color index. Bien, abramos Visual Basic. Estoy yo trabajando desde luego en un Excel completamente vacío y en este limpio nuevo, y en ese nuevo libro voy a insertar un módulo una vez que ya he entrado a Visual Basic. Y entrando a Visual Basic, en este módulo vamos a escribir el ejemplo de la paleta, el primer ejemplo de paleta. Vamos a hacer varios. Primero ejemplo, paleta. Este código, este hecho de poder tener los 56 colores del .color index en la columna A, cada celda con un color distinto, lo voy a hacer mediante un for. También podría hacerse mediante un for each. Sin embargo, ahorita pasamos a un for each con otras variaciones. Bueno, entonces, si voy a trabajar con un for, declaro la variable x, y esa variable x va a tener la gama de colores del color index, o los valores de la gama de colores, que serían desde el 1 hasta el 56. Ahí en principio tenemos ya declarado ese ciclo for que nos va a permitir ir tomando los distintos valores, los distintos posibles valores del código color index. Ahora bien, ¿qué vamos a colorear celda por celda? Entonces voy a utilizar el código cells, el cual necesita de una coordenada en cuanto primero fila, número de fila y luego número de columna. ¿En qué filas voy a estar trabajando? En distintas filas, en realidad en todas las filas de los valores x, en la fila 1, en la 2, en la 3. Recuerda que x empezará tomando el valor de 1, termina en 56, va incrementando de 1 en 1. Entonces, la coordenada, pues vamos a empezar por x. La fila que traiga el valor de x ahorita, esa es la que estaría coloreando, siempre manteniéndome en la columna 1. Y esto lo vamos a hacer para el interior de la celda. Se puede dar formato a cada una de las celdas de distintos aspectos. Sí, por ejemplo, podrías también cambiar el color de la letra. O sea, si hubiéramos trabajado un punto font, cambiaremos el color de la letra. Si le ponemos punto interior, el reloj que estamos cambiando es el color del interior, el color del relleno de la celda. Punto interior, y eso lo vamos a colorear el interior con el código color index. ¿Qué tono le vamos a dar? Pues todos los tonos que vienen en nuestra declaración de variable en lo que sería nuestra x. Bien, voy a ejecutar este pequeñísimo código y debería en la columna 1, en otras palabras, en múltiples filas, desde la primera fila hasta la 56, irse dibujando el interior de la celda con todos los colores que comprende la gama color index. Color index solo te acepta del 1 al 56. Si quisieras pintar un 57 te va a mandar error, dado que no hay un valor definido para esto. Seleccionando alguna línea activa en esta macro, he dado a ejecutar, y si me regreso acá a mi Excel, ahí está reflejado los 56 distintos colores del color index. Déjame regreso, llego hasta el 56, ahí está. Bueno, este mismo ejercicio, nada más por practicar, ¿qué pasa si lo hubiéramos querido no en una columna, sino en una fila? El único cambio que tendríamos que haber hecho en ese caso era este de aquí, que te hubieras mantenido en la primera fila, pero la columna la hubieras estado haciendo dinámica, primera, segunda, tercera, etcétera, hasta llegar al 56. Si simplemente me permites, ejecuto y listo. Entonces tengo la misma paleta, pero ahora en distintas columnas, manteniéndome en una única fila. Y pues a lo mejor también, si quisieras o necesitaras, pues vamos, para dominar más este método, vamos poniendo XX. ¿Qué crees que se dibujaría? ¿Qué crees que pasaría si tanto la fila como la columna van variando para ir plasmando el color index que en turno corresponda? Voy a ejecutar, vamos a verificar, y bueno, tenemos entonces en este caso como una especie de diagonal. Bien, primer ejercicio de paleta de colores. Vamos a un segundo ejercicio de paleta de colores. Este tipo de ejercicios me parece que son buenos, son prácticos.
te permite recordar bastante de lo que hasta aquí llevamos, comentaba hace rato, practicado, aprendido en Visual Basic. Vamos a agregar una segunda hoja. En este caso voy a trabajar de la siguiente forma, con el siguiente planteamiento. Vamos a, de manera aleatoria, vamos a plasmar los valores del 1 al 56 en una cierta zona de la hoja de cálculo, y por medio de un ciclo for each, por medio de una programación, vamos a tratar de que el número que esté aquí impreso, el número que esté aquí escrito, sea el número del color index que se imprima, que se le rellene esa celda. Entonces necesitamos múltiples filas, múltiples columnas, y todas esas múltiples filas o columnas tienen que tener un valor aleatorio comprendido entre el 1 y 56. Voy a hacerlo por aquí. Voy a empezar igual con la fórmula aleatorio.entre. Esta formulita me va a permitir identificar un límite inferior que sería el 1 y un límite superior que sería el 56. Entonces hay que arrastrarlo, decía, múltiples columnas, múltiples filas. Para que no esté cambiando estos colores, más bien estos valores que ya queden fijos, vamos copiando y pegando de nuevo a esta zona, pegándolo justo ahí, pero como valores, copiamos y pegamos como valores, de tal manera que ya no está la fórmula aleatorio.entre desde el 1 hasta el 56, sino ya hay valores aleatorios en este conjunto variable de filas y columnas. Como voy a hacer un código for each, como te pido ahora que practiquemos el código for each, a diferencia del for que hicimos en la hoja anterior, es muy importante que esta serie de datos, esta colección de celdas o de valores, esté nombrada. Entonces la estoy seleccionando por completo, esta colección de valores, y me voy al cuadro de nombres, acá en la parte, en la esquina superior izquierda, y la voy a definir datos, así la voy a poner. A esa tablita le estoy llamando datos, y ahora sí puedo regresarme ya con estos valores aleatorios que están nombrados como datos. Me regreso a trabajar a mi Visual Basic y vamos a un segundo ejemplo, paleta 2. ¿Qué vamos a hacer? Mediante un código for each, tomar el valor que está en cada una de esas celdas y que ese sea el valor con el que se esté coloreando dicha celda, el interior de esa celda. Entonces nosotros podríamos decir, para cada una de las celdas que existen en el rango datos, ese es justo el rango que acabamos de crear y que acabamos de nombrar, declaro de una vez el next, que es donde se cicla, digamos, es la línea en la que se cicla, se reinicia o en su momento termina el código for each. Bueno, para cada uno de esos datos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir tomando cada una de esas celdas. En el for no voy a trabajar con el X porque el X es un solo número si es que quiero dibujar la celda. Pero en el for each, la variable que podría haber sido X, o sea, sin ningún problema, si tú hubieras querido. La variable que representa cada una de las celdas. No representa un número, sino la celda en sí. Y esa celda yo le puedo dar precisamente formato, le puedo cambiar el tamaño de la letra, le puedo poner cursiva o formato de negrillas, si es que así lo necesitáramos. Pero lo que queremos en este caso es que la celda tenga un color en su interior. ¿Qué color en su interior? Bueno, el que está dentro de esa celda, celda.interior.colorindex. Igual, en este caso no es un número, no es una variable, sino el valor que está escrito o contenido dentro de esa celda justo que quiero colorear. Entonces le pondríamos que extraiga el valor de esa celda. Celda.value lo que va a hacer, la celda que quiera colorear va a revisar primero el valor contenido en esa celda y en ese número aplica para el punto color index rellenar la celda en cuestión que se estaba revisando. Voy a ejecutarlo, este código. Se tardó unos segunditos, pero bueno, ya cuando me regreso a mi hoja 2, donde tengo el rango datos, vemos que no hay un patrón como tal, dado que fueron aleatorizados. Lo que sí, desde luego, este tono amarillo 27, tú mientras observes el número 27, seguirá siendo el mismo tono de amarillo, lo mismo con el verde 10, ¿no? Mientras tú tengas en una celda el 10, tendrá que ser el mismo tono, porque se ha utilizado el mismo código. Bueno, ahí van dos ejemplos, vamos a un tercer y último ejemplo, voy a agregar una tercera hoja. Estos ejemplos relativamente han sido sencillos porque hemos extraído el valor de la celda que estaba impreso o bien hemos tomado el valor de la fila o de la columna como referencia para poder estar coloreando en base al color index. Vamos a cambiarlo un poquito. ¿Qué pasa si quieres colorear pero no vamos a basarnos ya sea en la fila, en la columna o en el valor que está escrito dentro de esa
en el valor que está escrito dentro de esa celda. Lo que te voy a pedir es lo siguiente. En una hoja completamente nueva, ya tengo la hoja 3, voy a escribir un texto. Ese texto lo voy a recorrer, lo voy a arrastrar por múltiples columnas y por múltiples filas. No importa en realidad cuántas, que sean múltiples. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a proponer ahora, es volver a rellenar, volver a colorear el interior de las celdas, y lo vamos a hacer siguiendo el patrón del 1 al 56. Cuando llegue el 56, pues que se reinicie, ¿no? Vamos a colorear cada una de estas celdas con el patrón, con el código color index del 1 al 56, y si necesitamos más, que se reinicie. Es importante, voy a elegir el método for each para trabajar. Es importante que esta colección de datos esté nombrada. Entonces, datos 2, le voy a llamar aquí en el cuadro de nombres. Ahí lo escribí, le di enter, tecleé enter, y con eso queda fijo el nombre. Me puedo ya regresar, ya que tengo esa colección de datos, a mi Visual Basic. Hacemos un tercer y último ejemplo, subpaleta 3, y lo que vamos a declararle de un espacio entre paleta y 3, y eso nos es permitido, ahí está. Y lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a trabajar de nuevo un for each. La variable es una cuestión que tú te inventas, puede ser la palabra dato, la palabra celda, la variable x, y, cada quien la que se le sea más representativo de lo que va a estar trabajando. En este caso, por variar, por dar otro ejemplo, voy a trabajar con la palabra dato. For each dato en el rango comprendido en datos 2. Nosotros vamos a aplicar un código que vaya coloreando cada uno de esos datos, cada una de esas celdas. Entonces el código sería similar al anterior, dato.interior.colorindex. Hasta aquí podrías pensar, bueno, ¿qué variación hay entre la hoja 2 y la hoja 3? Vamos a pensar. Entonces, dato.interior.colorindex, y luego vamos a decirle, bueno, ¿y con qué color lo vas a dibujar? Recuerda que queremos los valores del 1 al 56 siguiendo ese orden, y una vez, si llegaras a tener más de 56 celdas, que se reinicie. El punto es que no podemos extraerlo en principio de la misma celda, ¿sí? Porque en la celda ya no hay un número, ¿verdad? Hay un texto. Lo que podemos hacer para solucionar esto, que vaya incrementando, que vaya cambiando el color conforme se va dibujando cada celda, es tener una variable que en ejercicios anteriores de esta serie de videos habíamos visto, que es una variable tipo contador. La variable contador la vamos a declarar que inicia en 1, y por otra parte va a ir incrementando. Cada que coloree una celda va a ir cambiando, ¿no? Va a ir incrementando al 2, al 3. Vamos, en otras palabras, lo que hace el ciclo for, lo vamos a hacer nosotros manualmente. Lo vamos a programar nosotros mediante una variable contador. Entonces, esa variable contador que inició en 1, cada que se lea esta línea de código que estoy anotando dentro del for each, va a incrementar su valor. Inicia en 1, pero cuando se lea esta línea, 1 más 1, 2, será el nuevo valor que se asigne a la variable c, y así sucesivamente. Luego traerás el 2 más 1, 3, y es el nuevo valor que se almacena en cc. Bien, esta cc es con el que voy a estar coloreando. El cc es un número que inicia en 1. Tiene que terminar en 56, pero te invito a probarla así. Vamos viendo qué sucede si lo dejamos simplemente incrementando hasta el infinito, ¿no? Hasta cuantos ciclos tengas. Bueno, te va a mandar un error. El error me dice, la segunda línea de los errores, es importante leerla. Dice subíndice fuera del intervalo. Le digo depurar, me lleva justo a cuando quiere colorear, y si verificamos posicionándonos sobre esta CC, tu cursor sobre CC, vas a verificar que en este caso el CC tenía valor de 57. Color Index no puede pintar a un tono 57 porque su límite superior es 56. Entonces tendríamos que encontrar la manera en que, si en tus datos 2 tienes más de 56 celdas, como es mi caso, para llegar a pintar las 57 tendría que reiniciarse en el tono 1, que sería otra vez negro. Y si logramos ese reiniciarse, podríamos completar todos los datos 2. De no ser así, no lo va a permitir el código color index. ¿Cómo podríamos reiniciarlo? Bueno, mediante un if, una sentencia de control, el if, que limitemos, que condicionemos, que si el valor de cc, el que está aquí arriba, el que aquí ya se coloreó, si ya coloreó el tono 56, es el último, entonces cc se reinicia como lo establecimos antes de iniciar el for each, se reinicia en 1. De no haber llegado a pintar con el 56, pues sigue incrementando. Este sería la estructura de un if que nos ayuda a verificar si el
contador, si la variable contador que va a ir incrementando ya llegó a 56, entonces que se reinicie. Pero si no se necesita reiniciar porque no ha llegado al 56, entonces que siga incrementando, que vaya incrementando. Entonces, este ejercicio, esta paleta de colores, vamos ejecutándolo a ver si ya no nos da problema. Ahí está pensando, trabajando y listo, ahí quedó dibujada. Este ejercicio chiquitito nos ayuda a ya practicar muchas de los principios de Visual Basic, un ciclo for each, un código de dar formato, de colorear, una variable de contador, un if, y de tal manera que estos ejercicios, por pequeños que sean, son muy interesantes, muy educativos o formativos en una introducción a la programación en Visual Basic. Hasta aquí con este video, muchas gracias, nos vemos para el siguiente.